Hoy es jueves 15 de febrero del año 2007, siendo las 11:43 de la mañana. Iniciamos un interesante encuentro con la licenciada Mireya Mazara, protagonista de sucesos recientes en la historia contemporánea de la República Dominicana, dentro del marco del proyecto Voces del 14 de junio. Estamos en el Archivo General de la Nación, área audiovisual. De parte de esta área, Pedro de León, técnico de Historia Oral. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciado Pedro de León. Gracias por estar aquí, gracias por dedicarnos estos tiempos, estos minutos, para tratar hechos históricos recientes en la República Dominicana. Para que conste en grabación, repetir su nombre, por favor. Mi nombre es Mireya Mazara. ¿Fecha de nacimiento? Mi nombre es Mireya Mazara de Rosario. Nací en la provincia del Ceibo, en un municipio llamado El Cuey, sección Jodogoce. A los 2 años de yo nacida, pues mis padres se trasladaron al Ceibo, desde donde pasé mi niñez y mi adolescencia. La vida política mía empieza a una corta edad de 9 años, por medio de mi hermano Orlando Mazara, que aunque no fue el primero de la familia, fue un hermano querido y respetado por todos nosotros. Yo tenía una gran afinidad con él, lo movía mucho lo que es querer, amar y respetar al ser humano. Ya Orlando, cuando tenía 14 años, estaba ligado fuertemente al movimiento revolucionario 14 de junio a través de un profesor y alto dirigente del 14 de junio, Roberto Duvergé. Roberto Duvergé y el doctor José Antonio Constanzo, que fueron su maestro y guía de él y otros jóvenes de la ciudad del Ceibo. Entre ellos, Adolfo Mercedes, alias Fifo, que era su mejor y gran amigo como hermano. Fueron los responsables de llevar todo ese proceso. A mí me toca, conjuntamente con una persona que quiero mucho y podría decir que es una gran amiga, Álfida Mercedes. Nosotras, siendo 2 niñas, teníamos la responsabilidad de distribuir los periódicos y nos fueron integrando. Álfida Mercedes. Y nos fueron integrando al movimiento revolucionario 14 de junio a muy corta edad. Y Orlando, que ya estaba dirigiendo la Unión de Estudiantes Revolucionarios, UER, podríamos decir que fue la persona cabeza de tomar toda la responsabilidad de las acciones que se hacían en el Ceibo. Orlando nace un 29 de febrero del año 1945, 5 años mayor que yo. Nació en el 40. Él nació en el año 1945, 5 años mayor. En 50. Sí, 5 años mayor que yo. Sí. Él fue mi guía y mi mentor. En el año 1963, ya con un soporte en lo que es la política de la izquierda, dentro del 14 de junio, Orlando forma parte de la dirección de un frente de guerrilleros que subieron a la montaña oriental por Nietzsche.
Ese frente se llamó Mauricio Báez. En ese frente, aunque Orlando no era la persona responsable, pero siempre iba a la vanguardia, el primero. El frente lo comandaba Luis Henao Espaillat. Luis Henao Espaillat, que luego pasó a trabajar directamente a la derecha, por la derecha, después de pasado el proceso del levantamiento del 1963, fue una persona que yo creo que traicionó el proceso de lucha de esos revolucionarios del 14 de junio, desde el 1959 hasta el 61, que estaban involucrados en el derrocamiento de Trujillo, y en el 63, cuando tomó sus armas para retomar la Constitución y el respeto a su nación. Sí. En ese frente cayeron abatidos varios compañeros de mi hermano Rolando Mazara, que yo tenía conocimiento de ellos, porque como te dije, desde muy pequeñita me preocupaba mucho la pobreza y la inequidad, y me identificaba mucho con la forma de mi hermano. Para mí era una persona que yo admiraba, respetaba y quería, y lo sigo haciendo aún después de muerto. Creo que este pueblo debe de pensar y retomar el pensamiento de sus compañeros como Reyes Saldaña, Pipe Factacanto, Luis Ibarra, Jorgito Padua, varios de ellos, cayeron 6 en ese frente, donde Orlando estaba en el Mauricio Báez. Fueron apresados el doctor José Antonio Constanzo, fueron apresados Luis Henao Espaillat y Orlando Mazara. Luego que fueron capturados, fueron llevados a La Victoria, donde pasaron un tiempo grande en la cárcel de la misma. La libertad de ellos fue condicionada porque realmente, como ellos habían subido a la montaña luchando por la constitucionalidad, no tenían de qué acusarle. Entonces, como yo te decía, la guerrilla fue diezmada y luego tuvieron que ponerlo en libertad en unas navidades del año 1964. Luego Orlando se reintegra de nuevo a su lucha revolucionaria. En el año 1965 participa activamente en la Revolución de Abril. Inmediatamente estalla ese movimiento de liberación. Pues él agarra las armas y empieza a luchar contra el invasor. Y terminada la guerra, Orlando, que ya era miembro de la Comisión Regional del Sur, conjuntamente con el profesor Roberto Duvergé, encargado de los trabajos con los campesinos en la horma, donde él se integró de una manera fácil porque tenía una habilidad y su misma humildad le llevaba a penetrar fácilmente en cualquier momento a cualquier persona. La dirección del 14 de junio en el año 1966, a inicio del año 1966, ya en enero, conjuntamente con un grupo de jóvenes, Orlando es mandado a la China Popular, donde él adquirió grandes conocimientos de política y academia militar, en una academia política y militar. Y
luego, cuando él regresa de su capacitación, Orlando se dirige a hacer su trabajo de campo con la idea, como decía su maestro en esa época, Mao Zedong, lo mejor al campo. Orlando se traslada a la Loma de Arabia y ahí se integró, apoyándose en su grupo campesino, que ya él previamente había tenido contacto en la Guerra de Abril. Orlando utilizaba documentos falsos para él poder penetrar. Aparte de que él tenía una figura muy atractiva, una persona físicamente muy favorecida por la naturaleza, pero él lograba adquirir confianza con los campesinos. Y allí, con el nombre de Andrés María Alvarado, Orlando trabajó la tierra y jugaba pelota con los jóvenes de aquella comunidad. También tenía una escuela de alfabetización y siempre solidario y dispuesto a ayudar a todos los compañeros y compañeras de la región. Pero Orlando o sea que se adapta a la vida del campo, se adaptó rápidamente a la vida del campo, donde trabajaba araba las tierras con los campesinos, sembraba las papas con los campesinos y los frutos, y luego le abría una brecha para venir a vender directamente sin intermediarios los frutos que ellos cosechaban. Parte de eso yo creo que también influyó con los terratenientes de allí para crear entre ellos yo diría que una brecha para que los campesinos tuviesen mejor resultado de su siembra. La parte donde yo creo que él cometió ciertos errores fue en no seguirse manteniendo en la clandestinidad, porque nosotros sabemos que esa época de los 12 años fue una época muy difícil, donde todavía el post-trujillismo tenía toda su fuerza. Imagínate, a él lo matan en el 67 y a Trujillo en el 61. Todos los militares y personas que estuvieron relacionadas a Trujillo tenían sus intereses que querían defenderlo a como diese lugar y mantener la misma forma de política de los 32 años de Trujillo. Y Balaguer, que fue un gran discípulo de la política del trujillismo. Yo siempre he dicho que parte de la fortaleza y los conocimientos de estrategia que tenía Trujillo, el doctor Balaguer fue un maestro en ayudarle. Eso yo tengo mi concepto personal sobre lo mismo, y creo que él fue un buen soporte para la política que llevaba Estados Unidos en aquello tiempo. Ese es un concepto que yo tengo personal de lo que fueron los 12 años de Balaguer, donde miles de jóvenes, no solamente Orlando Mazara fue el primero en asesinarlo públicamente, pero que el primero en asesinarlo clandestinamente, que nunca apareció su cadáver, fue el doctor Guido Gil, que lo asesinaron en La Romana, donde él previamente había estado allá en Seibo, mi casa. Era un gran compañero y amigo de mi familia. Yo creo que Orlando Mazara es un ejemplo para los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy y los próximos jóvenes que vendrán, porque a tan corta edad tener tanta firmeza por un ideal y tratar de ayudar a un pueblo, porque él hacía mucho énfasis con la alfabetización
siempre él llevaba muchos libros y de hecho muchos campesinos aprendieron a leer y escribir a través de él, porque él decía siempre, con un pueblo con conocimiento tendremos un pueblo que avanza y un pueblo que puede ayudar a transformaciones. Yo siempre digo y lo seguiré diciendo que Juan Pablo Duarte, a 139 años de la muerte, nosotros lo recordamos, porque Juan Pablo Duarte, con la Trinitaria, la Filantrópica y su escuela de drama, alfabetizaba a los jóvenes de esa época en un depósito de su padre, ahí en la zona colonial. Y Orlando me decía, vamos a alfabetizar, vamos a educar al campesino para que se libere, para que no siempre siga siendo esclavo de lo más fuerte. Creo que esa era una parte que él siempre quiso, educar y alfabetizar a sus hermanos de esta nación. Yo creo también que Orlando fue prácticamente delatado porque un 4 de febrero del año 1967 el doctor Joaquín Balaguer, en un discurso a la nación, él denunciaba que había una conjura del comunismo internacional contra la República Dominicana y que él tenía conocimiento de que se estaban preparando focos guerrilleros en la región central de La Vega y en la región sur de San José de Ocoa. Esto nosotros podemos verlo en el Caribe del día 6 de febrero del año 1967. Y para nosotros creemos que eso fue un discurso que constituyó la sentencia de muerte a Orlando Mazara, que con apenas sus 22 años y con un arrojo y valor increíble, realmente, y con un largo entrenamiento militar, subestimó el enemigo. Unos documentos que le incautaron en Caracas, Venezuela, los miembros de copellanos y de los adeptos y copellanos al señor Juan B. Mejía y Fernando de la Rosa. Esos documentos hablaron ampliamente de lo que era el trabajo de Orlando Mazara en la región sur, y no solamente el trabajo de Orlando Mazara, sino de otros revolucionarios que estaban haciendo un trabajo tan amplio como él a nivel de todo el país. Eso fue una sentencia a muerte. Según tenemos entendido, Orlando fue avisado por personas muy queridas de él de que las tropas militares ya le estaban persiguiendo al pie de la montaña de Ocoa. Fue avisado por su partido, donde le enviaron cartas diciéndole que tenía que alejarse, que tenía que mantenerse en la clandestinidad, pero Orlando pensaba que él, con la fortaleza de los recursos humanos apoyándole, él podía vencer cualquier dificultad que él pudiese tener en esa región. Nosotros, y yo particularmente creo que fue una debilidad de su partido del 14 de junio en esa época, y sobre todo de él, de no abandonar después de ese discurso el terreno. Fidelio de Prader, que era el jefe máximo del movimiento revolucionario 14 de junio, y otros compañeros le enviaron una carta diciéndole que se trasladara inmediatamente. Conjuntamente con él había otra persona, una mujer, que sí, ella salió, obedeció, pero él se aferró a su
sentimientos y pensó que podía cubrir. ¿El nombre de esa mujer? No creo que debo decirlo. El trabajo hecho por Orlando en esa zona creó un soporte enorme. A 40 años, nosotros cuando tenía 36 años de muerto, subimos a la horma a colocar una tarra y todos los campesinos que convivieron con él estaban y se les veía llorar, y campesinas, personas que le querían, todavía a esta fecha siguen queriéndolo, y incluso ahora mismo están solicitando el nombre de él a una carretera que va desde la horma, desde Ocoa hasta la horma, poniéndole Orlando Mazara, y solicitando también un busto para colocarlo en un parquecito con el nombre de Orlando Mazara. Era querido también en la parte del pueblo porque muchos le conocían como un joven trabajador y luchador por lo demás. Orlando hizo un trabajo de soporte que precisamente Francisco Alberto Camaño de Ño decide desembarcar en Ocoa por el soporte que había hecho Orlando en la horma, en ese sector. Y además que a Francisco Alberto le habían llegado unos informes a través de Amaury Germán, que era el jefe máximo de lo que eran los comandos de la resistencia, a la cual nosotros teníamos una gran conexión, y a través de los campesinos le entregaron esa documentación y Amaury se la hizo llegar a Francisco Alberto Camaño, que eran puntos estratégicos, puntos geográficos de la montaña de Ocoa, donde ellos podían esconderse y evadir cualquier persecución de la guerrilla. Esos puntos fueron utilizados por Francisco Alberto Camaño de Ño, y además en el libro El guerrillero que escribió Arlen Germán, el general Ramiro Matos decía en la página 206 lo siguiente: Ramiro Matos decía que en una zona de simpatizantes de la izquierda y personas que apoyaban a la izquierda había un comunista llamado Orlando Mazara, que ese comunista había trabajado ideológicamente en años anteriores a ese campesinado. Eso lo dice Arlen Germán, que fue un ex guerrillero conjuntamente con Francisco Alberto en su libro El guerrillero. Nosotros creemos, yo particularmente creo, que jóvenes como Orlando Mazara tienen las presentes y las futuras generaciones un guía, yo diría que un ejemplo de lo que es la dignidad y los principios, de un gran arquetipo en la causa de lo que es la liberación, la opresión, los sistemas de equidad. Jóvenes de aquella época que querían una mejor sociedad, como yo estoy segura que ahora hay jóvenes que quieren también otro tipo de vida, que no es realmente la que llevan. Entonces, creo que Orlando, que sembró los ejemplos y contribuyó a que los pueblos en aquel instante se iluminaran, porque cuando los pueblos se hacen dueños de su destino y la historia se escribe
a golpe de yunque y salto gigantesco con personas como Orlando Mazara. Y en estos momentos tan difíciles por lo que atraviesa la República Dominicana, debemos rendir homenaje a Orlando y a esos hombres y mujeres que aprendieron de su ejemplo y esforzándose por hacer coincidir nuestra palabra o promesa con nuestros hechos, que es la única actitud justa, es el único homenaje que nosotros podemos hacerle a todos los funcionarios que se han sacrificado desde el año 1949 de Maimón, desde el año 1959 de Constanza, de Perondo, desde el año 1961 es lo que se liberaron de la tiranía de Trujillo, y desde el año 1967 hasta el año 1975, 77, finales de 78, cuando este pueblo y los jóvenes caían en cada esquina, abatidos por la simple idea de querer un país sin presión, sin dictadura. Entonces tenemos que reconocer que los 12 años de Balaguer fueron duros para este pueblo. Primero se mataba y luego se identificaba y decían: oiga, el licenciado Pedro era así, usted no lo sabe porque usted estaba, a lo mejor no había nacido, pero los 12 años de Balaguer, mi familia recibió 41 allanamientos, y si hoy nosotros tenemos tan poca documentación, sobre todo recuerdos fotográficos de Orlando Mazara, fue fruto de que en los allanamientos nos llevaban hasta las fotos de él. Entonces yo no quiero volver a ver a un pueblo con una dirección, con una política de gobierno de represión. Creemos, y desde muy niña siempre pensaba y le he dicho, que por qué golpearse y no discutir. Hablar, comunicarse, no agredir. En el entierro de mi hermano, un 11 de febrero del año 1967, con apenas 22 años, no, el entierro fue el 13 de febrero, perdón, el 13 de febrero. El entierro fue un entierro donde intentaron participar masivamente una gran cantidad de personas, no solamente de la capital, sino del país entero, donde fue impedido el entierro con un tiroteo continuo. Fuimos agredidos por los militares que al ver el entierro masivo, y en ese entierro hirieron varias personas y mataron a un joven de apenas 17 años. Creo que fue un brutal atropello, y lo sigo diciendo, no quisiera que esos tiempos volvieran a repetirse. En un momento, yo siendo apenas un adolescente, quedamos los familiares solamente al lado del féretro y gritaba, me recuerdo como ahora mismo: por favor, déjenos darle sepultura a nuestro hermano, a nuestro familiar. Y en una fui golpeada por el pecho con la culata del fusil, y el militar lo que me dijo: quítate, perra. Escúsenme la expresión. Creo que los tiempos, por esa lucha, por esa sangre derramada en la montaña de San José de Ocoa, un 11 de febrero del año 1967, al iniciar la mañana, donde Orlando había arado el terreno conjuntamente con su campesino, fue ametrallado vilmente aquel joven con apenas 22 años por 30 y pico de militares de tropa mixta, dirigido por los asesinos de la época. Pudieron evitar la muerte, pero ellos no trataban de evitar muerte.
desgraciadamente aquellos jóvenes llenos de ideas, llenos de deseo de tener un mundo mejor, porque todos eran jóvenes que provenían de familias muy honorables, de familia trabajadora y sana, y muchos de ellos incluso con una clase media alta, porque nosotros no podemos negar que quienes se educan en nuestro país son las clases que tienen un poder económico elevado. Aquí la educación está muy por debajo de todos los países de América Latina, y creo que nosotros debemos de impulsar la educación para tener un país más justo, un país de más hombres y mujeres capacitados, y tratar de ver que República Dominicana no es de un grupo para aprovecharse de los recursos económicos, que esos recursos tienen que ser redistribuidos en educación, en salud, en vivienda y en trabajo y orientación, para que los jóvenes sean jóvenes de bien en el mañana. Cierto. Para puntualizar algunas cosas, licenciada, me gustaría que dijera qué le decía Orlando con relación a la guerrilla. ¿Cómo fue eso? Ya que usted tuvo la oportunidad de escucharlo, su viva voz. Orlando decía que el momento de que el pueblo se liberara de la opresión había llegado, y que no podían permitir que una dictadura de nuevo se forjara en República Dominicana. Él y otros compañeros decían que si dejaban que se impulsara de nuevo la reacción y lo que siempre estrangulaban al pueblo, iba a volver de nuevo una nueva dictadura. Por eso ellos impulsaron, cuando derrocaron al profesor Juan Bosch, impulsaron los movimientos guerrilleros, y al frente estaba su jefe máximo, que era Manolo Tavares Justo. Manolo Tavares Justo le tocó las montañas de Manacla, en el centro de la isla. Y esos jóvenes estaban conscientes, y ellos lo decían, de que ellos eran los responsables de que este país se liberara. Yo recuerdo que yo le decía que si yo no iba, y me dice que no, que yo no podía ir, porque no iba ninguna mujer y que además yo era una niña. Entonces, en esa levantamiento solamente fue una sola mujer, y precisamente estuvo en la montaña de Ocoa, Piqui Lora, una gran mujer, una mujer que fue un ejemplo para nosotras las mujeres, que estuvo precisamente en la montaña de la Horma, donde mataron a Orlando, y ahí hay una tarja, también por ahí pasó Piqui. Orlando desde muy niño, él le daba importancia a lo que otros niños no le daban importancia. Él tenía también se interesaba mucho por los juguetes de pistola y de ametralladora. Siempre le decía a mi papá que él le gustaba la ametralladora y que su rey tenía la ametralladora. Siempre le gustaba. Tenía un gran amor hacia ese tipo de juguetes. Desde muy pequeñito. Además que eso es lo que en aquella época se le ponían de rey a los niños. Él era muy deportista. Le gustaba mucho jugar béisbol, y la natación, caminaba enormemente. Era un deportista generalizado, le gustaba la bicicleta. Fue
un bachiller a los 15 años y sus profesores lo quieren y lo querían y lo respetaban. Yo le decía que si no iba a estudiar a la universidad, que por qué no estudiaba ingeniería, porque él era muy bueno para las matemáticas. Y él me decía, no, yo voy a estudiar a liberar a este país, esos van a ser mis estudios. Me voy a ampliar, voy a tener conocimiento porque no hay tiempo que perder. Él parece que presentía que podía irse a corta edad. Imagínate, cuando un joven con 22 años, cuando a esa edad los jóvenes todavía no están definidos para dónde quieren ir. Ya Orlando tenía una trayectoria y una carrera política militar dentro de su partido. Además, sus relaciones humanas eran extraordinarias. Todos los jóvenes del Seibo lo querían, lo respetaban. Y las jóvenes, los mayores. Mi padre tenía camiones y él le ayudaba en el trabajo de los camiones, pero también tuvo una época con una panadería y la compenetración con las personas que elaboraban los panes era enorme. Era una persona que nunca lo vi discutir ni pelear con sus amigos y compañeros. Al contrario, él servía de mediador cuando habían rencillas entre ellos. Era un hermano ejemplar, todos nosotros lo queríamos. Siempre quería llevar por el camino correcto a todos sus hermanos. Y fue un colaborador de la familia. Mis padres, Abraham Mazara, sí, y mi madre, María Magdalena de Mazara, que aún viven, le damos gracias al Señor. Él siempre tuvo el apoyo, nunca tuvo el rechazo de nosotros. ¿El nombre de la madre? María Magdalena del Rosario. ¿Y cuántos hermanos son? Nosotros éramos 11 hermanos. En la actualidad 9. Pero mis padres también criaron otro joven, sobrino de mi madre, que lo consideramos también hermano. Podríamos decir que somos en la actualidad 10 hermanos. Okay. Sí, perdón, lo decía. Perdón me interrumpí. Antes de empezar a grabar, usted me decía que Orlando Mazara incluso le comentaba sobre la trayectoria en la guerrilla, la decisión al tomar, que él, al ir en la vanguardia, una gran responsabilidad. ¿Qué recuerda de lo que él le decía con relación a esa vivencia que él tuvo, ese momento de mucho riesgo? Cuando después en el 60 la guerrilla se inició a finales de noviembre del año 1963, porque yo he estado muy empapada de toda esa historia, porque siempre he vivido leyendo, como a mí me gusta y soy política, me he empapado de todas esas cosas. Él me decía que la guerrilla, cuando subieron a la loma, ya a los 3 días, él se dio cuenta de que iba a ser un fracaso. Primero, no habían hecho el trabajo de campo, no tenían el apoyo de los campesinos. Los guías que tenían, a los 4 días de la guerrilla, habían sido eliminados. Y además, él pudo ver que las armas eran armas que no estaban en condiciones para hacer una guerrilla. ¿Qué le comentó eso a usted? Sí, que habían sido traicionados. ¿Se pueden mover esta marca, por favor, para quedar en el centro? Gracias. Okay. Puede seguir trabajando. Que las armas no estaban aptas para mantener un enfrentamiento con las fuerzas militares de la época. Claro está, esas armas fueron contactadas por Luis Henao Espaillat. Y de hecho, las armas no eran lo que realmente ellos esperaban. Por eso fueron abatidos
y condenado a muerte los primeros que trataron de enfrentarse. O sea que muy pocas de ellas estaban aptas para eso. Le refirió sobre el campesino Cristóbal Sánchez en un momento dado. De allá de... Él es de Miches. De Miches. Sí. Mira, eso no puedo decirte. Porque primero, si lo refirió, yo sé que sí, una familia de la Cruz, había un joven de unos 17 años, que fueron de los primeros que eliminaron, que era la persona que llevaba la comida. Fue eliminado junto con Ñaño Candelario, que era un campesino fuerte, muy querido por ellos. Ese fue de los primeros que eliminaron, y además eran los guías, o sea que ellos quedaron perdidos en la montaña. Pero ya el quinto día, también al perder al guía y al joven que llevaba los alimentos, pues ya tenían una carencia de alimentos. Ellos duraron unos 16 días desde la fecha que subieron hasta el momento en que él intentó, desvalido completamente, muy delgado y muy hambriento. Nosotros vivíamos en el Seibo, a la salida del pueblo, y por detrás, por el patio del padrino nuestro, el licenciado Carlos Rafael Goy, que era nuestro vecino y nos unía el lazo de padrino, penetró y ahí fue apresado por 2 militares que parece que ya venían siguiéndole los pasos. Nosotros estamos casi seguras de que uno de los militares había sido un chofer de los camiones de mi padre, pero él quiso mantener siempre eso en secreto y por eso no fue eliminado en el momento de su captura. Y tuvimos la ventaja de que ese militar lo conocía, lo apresó, y además en esa época había un coronel que tenía una buena relación con mi familia, porque éramos vecinos. Coronel Coradín, él le había dado la orden de que si llegaba también fuera tratado con el mayor respeto. Tuvimos esa suerte por ese lado. Pero nosotros creemos que él fue de los pocos que preservó su vida por obra y gracia del Señor, porque la situación era muy difícil. Sí. Y Susana nos decía que Genao Espaillat y Orlando Mazara en un momento dado no se separaron. Luis Genao Espaillat no se separaba fácil de Orlando, porque parece que él sabía que de todos los que estaban ahí, el que más sabía de guerra y del movimiento de guerra era él. Él nunca se separaba de él. Eso sí me decía Orlando, que él nunca se separaba de él. Pero no creo que Orlando supiese cuando Luis Genao estaba en la montaña con él que él tenía alguna vinculación con la CIA. No creo. Es mi percepción. Porque él no se iba a arriesgar a subir a la loma y a que viniese un tiroteo, un intercambio a perder la vida. O sea, yo creo que su cambio se originó luego de su captura. Esa es la percepción. No sé si estaré confundida. No tengo el soporte para decirlo. Pero él está vivo. No sé realmente el paradero de él, pero sé que está vivo. Y que fue una persona que creo que le hizo mucho daño al movimiento revolucionario 14 de junio. La participación de Orlando Mazara en la Revolución de Abril. Orlando estaba al día en todo lo que era las actividades
revolucionaria en su país. E inmediatamente Orlando se entera del inicio de la Revolución de Abril. Él, conjuntamente con Roberto Duverger y un grupo de jóvenes, vienen hacia Santo Domingo. Entran y combaten en la parte norte. Y luego, 4 días después, él intenta ir al Ceibo a buscar y a conquistar personas para que se adhieran a la Revolución de Abril. Pero desgraciadamente los 3 ojos lo apresaron a él y a 3 jóvenes más. De una manera hábil, cuando lo llevaron a San Isidro, Orlando, cuando están pasando la lista de un grupo de jóvenes que no, parece que ya lo habían matado, porque según iban llegando lo iban eliminando, eliminaban una gran cantidad de jóvenes cuando llegaban allá. Entonces él, cuando mencionaron 4 veces el nombre de un joven, él inmediatamente dijo acá, del lado que iban a liberar, y él dijo presente. Entonces se infiltró en ese grupo, porque era muy hábil, en el grupo que iban a liberar, que eran los presos que ellos consideraban que no tenían ningún tipo de sello. Porque imagínate, si ellos agarran y conocen a Orlando Mazara, que a veces es un guerrillero, ahí mismo lo eliminan. Pero fue hábil, y cuando mencionaron a esa persona 4 veces, él cruza y se va a la fila de los que van a liberar. Entonces, caminó un trecho de más, según contaba él, de más de 7 kilómetros, luego consiguió quien lo llevara hacia el Ceibo, que lo conoció, que era un amigo de él, y llegó al Ceibo, y de nuevo se fortalece y tira hacia la capital. Y luego pues entra por la parte norte, que era donde se iniciaba, por ahí por Villa Juana, Villa Francisca, todos esos sectores, y luego baja disfrazado de mujer a Ciudad Nueva, donde ahí fue un soporte para la Revolución de Abril, trabajando siempre al lado de su partido del 14 de junio, y ahí él fue instructor de la Academia Militar 24 de Abril, donde él pudo tener una gran relación con los compañeros de San José de Ocoa y de La Romana, pero también él durante el día se manejaba continuamente moviéndose en la unidad móvil. Él, en una de sus experiencias, él tenía un fusil, un M15, no sé mucho de armas, pero creo que era un M15, que él lo había negociado porque agarró 2 militares norteamericanos, y fue tan noble en la calle Duarte, él me contaba, la calle Duarte incluso andaba en un jeep que era de los norteamericanos también. Entonces lo que hizo fue que liberó a los militares norteamericanos y se quedó con el arma y con las armas y con el jeep. Tuvo esa nobleza, o sea que no respetó la vida de ellos. Creo que él hizo un gran trabajo de capacitación, de educación en esos 8 meses que duró la Revolución de Abril. Ahí conoció muchos militares y personas que no eran militares, que lo apoyaban, lo respetaban y lo querían. Que muchos de ellos todavía en esta época se acercan, que son militares, que fueron militares, y me decían que había estado con Orlando, que era una gran persona. Sí. Las consideraciones suyas con relación a la línea roja. Sí, el 14 de junio, como todos los movimientos revolucionarios, que son conjuntos de ideas, y los partidos políticos también,
en esa época había una lucha de ideas, y el 14 de junio se dividió en dos. 14 de junio, de la línea negra, que llamaban lo de la línea roja, al cual Orlando pertenecía, línea roja, que él consideraba que era lo más progresista, y la línea negra, que le llamaban la otra parte, que seguía la política que no era la de lo mejor al campo. Esa parte de lo que ellos decían de la línea negra era lo que iban con los ideales y con la forma de lucha de la Revolución Cubana. Eso me decía Orlando. Porque Orlando me decía, tienes que estudiar, tienes que prepararte, pero imagínate, cuando yo tenía 10 años, ya él quería que yo lea el materialismo dialéctico, y que lea a Engels, a Marx, y yo te puedo decir que todos esos libros de personas que él consideraba y de ideas, él me ponía a leerlos. Él era un estudioso, tenía una capacidad para estudiar y siempre estaba escribiendo. Él oía la noticia, leía los periódicos con un lápiz, con un lapicero en la mano, tomando notas. Siempre muy correcto, siempre muy firme. Y él decía que él tenía que estar con la línea del 14 de junio, la línea roja, porque era lo que llevaban la verdadera idea de Mao Zedong, me decía él. Consideraciones que usted tenga en sentido general de la persona, él como humano, Orlando Mazara, siendo un jovencito. Bueno, el Orlando joven, desde niño, mi abuela materna vivía con nosotros y ella decía que ella adoraba a todos sus nietos, pero que Orlando llegaba comiéndose un dulce y de repente se quedaba sin comer dulce porque lo repartía, y al primero que le llevaba a ver a su abuela y a sus hermanos, y yo siempre le decía, te quedaste sin nada, repartiste todo y te quedaste sin nada. Siempre fue muy cariñoso con todos nosotros, muy dado y muy preocupado a que estudiáramos. El que no iba a la escuela decía, tú no has ido a la escuela, y hasta mi hermano, que era mayor que el mayor, se llevaba mucho de él, de su orientación, mi padre. Creo que a la verdad, República Dominicana, nuestra nación, tener jóvenes como Orlando Mazara, con idea tan clara de las cosas, pasaríamos muchos años. Creo que era una persona, desde que nació, estaba orientado de saber qué quería y por dónde debía ir. Como ser humano, extraordinario. Buen hermano, buen hijo, buen familiar, buen amigo, querido por todo el mundo. Él era el segundo. El segundo. ¿El hermano mayor se llama? Mi hermano mayor se llama Armando Mazara. Sí, y después le seguía él. Después seguía Orlando. Okay. Sobre los compañeros de Orlando, hemos tenido la oportunidad, privilegio de hablar con Iván Rodríguez, seguramente ese frente, y ahora con usted. Iván Rodríguez y Fidelio de Prader fue un gran compañero y hermano de él. Iván Rodríguez, pero como te digo, una de las personas que tiene una gran vivencia de sus años juntos, y nosotros lo podríamos localizar, es el señor Adolfo Mercedes. Mercedes. Él era amigo personal y compañero como hermano. Sí, Adolfo Mercedes, FIFO. Sí, sería interesante que usted que contactara a FIFO. ¿Él vive aquí? No, él vive aquí en Santo Domingo, pero trabaja en la frontera. Él es el gerente de aduana de allá. Es una persona muy seria y muy querida por nosotros. Sí. Bueno, consideraciones finales, si desea decir algo más.
¿Algún consejo, alguna puntualización? Sí, yo creo que la muerte de Orlando Mazara es una muerte o una desaparición física, porque sus ideas han seguido y seguirán a través de los años, porque son ideas de luz, ideas de orientación, ideas de justicia, idea de equidad, idea de oportunidades para los jóvenes en esa época. Creo que el pueblo dominicano siempre lo va a recordar como parte de la antorcha de liberación de ideas de la República Dominicana. Y hago un llamado para que nunca más esos tiempos vuelvan, que las ideas se combaten con ideas y no con armas, no con violencia. Y por favor, nosotras las madres, que de una u otra forma estuvimos ligadas a todos esos jóvenes de ayer, que hoy tenemos los jóvenes de hoy, que los orientemos para que sean hombres de bien, hombres que honren la patria como la honró Juan Pablo Duarte, Luperón, Manolo Camaño, Amaury y Orlando Mazara. Muy bien. Siendo las 12:40 de la tarde, finaliza este primer encuentro con la licenciada Mireya Mazara del Rosario por el Archivo General de la Nación, Pedro de León, técnico de Historia Oral, dentro del marco del proyecto Voces del 14 de junio.